Hace mucho tiempo, cuando nuestro planeta apenas había dado origen a las primeras formas de vida con raciocinio y la primera generación de personas estaba empezando a crear una civilización, fue cuando la diosa creadora de todo Taiza, bajó a nuestro mundo para cambiar las futuras civilizaciones. Se sabe que Taiza hizo un largo viaje hasta encontrar una tribu que aceptará su forma física, fue entonces que llegó a un pueblo del norte, rodeados por árboles y montañas que encontró a un hombre llamado Odo, aquel que al ver a la diosa quedó fascinado por su belleza, los sentimientos fueron correspondidos y no mucho tiempo después se dio origen a las nuevas criaturas que dominarían el mundo. Odo junto con Taiza tuvieron 12 hijos e hijas, pero uno de ellos sería quien daría inicio al linaje de esta historia. Draco, el tercer hijo de la pareja, tenía dos aspectos, la forma que le fue dada por su padre donde una forma humana y la de un dragón se unían con características de ambas partes, e igualmente su forma alterna, esta forma alternativa es poseída por todos los descendientes de Taiza, donde pueden cambiar a voluntad a su forma de origen, y en este caso, la de un dragón. Cientos de años después nos remontamos a la era donde se desarrolla esta historia, la historia de una joven princesa que se enfrentará a todo lo que se interponga en su camino para cuidar a sus seres queridos. Tiempo después de que los descendientes de Taiza también produzcan sus propias prole, estos se fueron separando en reinos. En el reino de los dragones, pese a que Draco les dio origen, nunca se volvió a ver un individuo con ese color de escamas, sino que para los ejemplares masculinos era normal diferenciarlos por sus escamas de color oscuro como grises o de color negro, mientras que los ejemplares femeninos solían tener colores más llamativos. Es entonces que esta historia da inicio. Cuando los actuales reyes, Ignis y Kaelen, pasan a tomar el mando de este reino, ambos desde pequeños se conocían el uno al otro y con el tiempo eso los llevó a enamorarse, al tomar ambos el mando se les dio la bendición de tener un primogénito saludable. En todas estas generaciones de reyes, el primogénito siempre ha sido un varón y evidentemente, el rey Ignis era quien más esperaba con ansias poder tomar en sus brazos a su hijo al saber del embarazo de su pareja. Kaelen únicamente quería que su bebé tenga salud, pero en el fondo, ella sentía que se avecinaba una época oscura para el reino. Al pasar de los meses Kaelen empezó la labor de parto y rápidamente fue atendida. Fue una larga noche de gritos por parte de la reina, mientras que su esposo la sostenía de la mano para darle todo su apoyo, y junto con los primeros rayos del sol asomándose por las ventanas fue que por todo el castillo se escuchó el llanto del futuro de esta nación. Al entregarle el pequeño cuerpo de su bebé a su madre, ésta se dio cuenta de algo. Por primera vez en la historia de su especie, quien fue el primogénito fue una niña. La pequeña poseía el cabello blanco de su madre y escamas de color negro con detalles morados. Ignis, al ver que había tenido una hija como primogénita, no hizo más que darse la vuelta y salir de la habitación para después escucharlo tomar su forma alterna y salir volando del lugar, mientras tanto que la pequeña bebé abría levemente por primera vez sus ojos, para observar a su madre a la vez que ésta quedó maravillada por su hija. Pasado el tiempo se esparció por todos los reinos que una niña era la primogénita de los dragones. Algunos lo veían como una bendición de Taiza hacia los dragones, dándoles a una futura gobernante más poderosa que sus predecesores, mientras que otros lo veían como un mal augurio o una maldición por parte de Kali, la diosa hermana de Taiza que esparció el mal por el mundo. Ignis lamentablemente creía que su hija era una maldición, llegando a intentar acabar con ella a pocos días de haber nacido, pero gracias a su madre se salvó,
Kaelen no podía entender por qué aquel hombre, de quien estuvo enamorada toda la vida, ahora se comportaba así. Unos días después fue la presentación de la pequeña al reino, todos estaban reunidos para poder conocer el futuro de su nación, y fue entonces que únicamente Kaelen apareció con su hija en brazos para presentarla frente a todos sus súbditos. Al ver a la pequeña, muchos fueron los que celebraron su nacimiento, mientras que otros únicamente observaban con disgusto. Cuando los gritos cesaron, Kaelen anunció el nombre de su hija, Mura Helwen. Una vez anunció con todas sus fuerzas el nombre de la niña, antes de que cualquiera pudiera decir algo, Kaelen siguió hablando, declarando que a partir de ese día, ella ya no sería la esposa de Ignis, y que el reino se separaría en lado norte y sur, siendo este último la parte que ella gobernaría para educar a su descendencia y evitar que Ignis vuelva a intentar acabar con la vida de su familia. El público quedó en silencio ante tales acusaciones, e igualmente fue entonces que el rey llegó a la escena armado con su espada. Kaelen le entregó a Mura a una de sus sirvientas más leales para que se la llevara del lugar, mientras que Ignis, envuelto en la ira y el enojo, avanzaba dispuesto a atacar a quien una vez fue su pareja. Fue entonces que ambas fuerzas chocaron y desencadenaron un combate bestial. Mientras eso sucedía, varias personas seguían el plan que Kaelen había formulado anteriormente a la presentación de Mura. Al sentir que algo podría salir mal, preparó en secreto un antiguo castillo en la región sur de su reino para llevar a su hija en caso de emergencia. Mientras la batalla entre reyes continuaba, la sirvienta llevaba sobre las nubes a la pequeña princesa hasta llegar al castillo que sería su hogar a partir de ahora. No tomó mucho cuando ambas fuerzas dieron por terminado el combate, e igualmente, que el rey Ignis aceptará que quienes fueron su familia ahora ya no lo eran. Kaelen tomó su forma de dragón y voló en la dirección a su nuevo reino. Mientras volaba y algunas gotas de sangre salpicaban de sus heridas, ella pensaba en el porqué del cambio de actitud del rey, o si estuvo bien haber jugado de esta manera sus cartas. Sí estaba bien lo que se hizo, todo por el bien de la princesa y asegurarse de un futuro para su raza. Finalmente Kaelen llegó a su nuevo hogar donde sus súbditos y su pequeña la esperaban. La reina se posó sobre la torre más alta de su castillo para después lanzar una llamarada rojiza de su boca, finalizando con un potente rugido, proclamándose como la reina del lugar. Conforme los años pasaron, Mura fue creciendo mientras su madre la educaba y le enseñaba sobre su raza y las otras miles que habitaban en tierras lejanas, despertando así una gran curiosidad en la pequeña princesa por todo lo que habitaba en esas tierras tan lejanas. Una vez que Mura tuvo la edad suficiente, comenzó a entrenar con su madre el combate cuerpo a cuerpo y con armas, pero la princesa contaba con una fantástica habilidad para poder usar la hechicería como arma y no limitarse a la misma forma de combate de los demás dragones. Con una extensa práctica tanto en combate como en sus habilidades, finalmente logró derrotar en algunas ocasiones a su madre. Esta, al ver que su hija ya era una guerrera formidable, sintió dentro de ella que había criado a una chica digna de gobernarlo, de destruirlo todo si ella se lo proponía. Algunos días después de haber sentido eso, Kaelen visitó en la madrugada a la princesa y la encontró leyendo un antiguo libro mientras repetía una palabra a la vez, que en su mano se podía observar como una energía poderosa aparecía. Ailich, una poderosa magia que solo 4 dragones del pasado pudieron dominar. Kaelen, sorprendida al ver lo bien que Mura dominaba esa magia, entró sin darse cuenta, sacándole un susto a la joven. Ambas se miraron algo sorprendidas y antes de que Mura pudiera comentar algo, su madre la invitó a dar un paseo nocturno.
Ambas volaron hasta llegar a una montaña rocosa pero llena de vida donde la madre empezó a relatarle una historia donde cuando ella y su padre eran jóvenes solían escaparse para llegar a lugares como en el que estaban en ese momento únicamente para admirar lo grande y vasto que es su mundo, para después comentarle a Mura que su sueño era que en un futuro ella viajará a todos los lugares donde los rayos del sol lleguen. A la vez, la hija observando a su madre trataba de comentarle que su sueño era poder investigar las criaturas de las cuales escuchó en cuentos y relatos cuando era pequeña, pero, antes de eso quería que su reino volviera a ser uno solo, pero pensando para sus adentros sabía que eso significaría tener que destronar a su padre, cueste lo que cueste.